Hola, bienvenidos, buenos días. Les doy la bienvenida a esta segunda jornada de nuestra segunda edición de CONEC 2021 Eficiencia Energética. Esta actividad está enmarcada en un proyecto financiado por Corfo, que es el instrumento Red de Mercado de Internacionalización de Empresas de Eficiencia Energética a mercados latinoamericanos frente a los desafíos de la economía circular. Este proyecto también ha sido apoyado por ProChile y está siendo operado por ASOEX. Agradezco también a nuestros socios internacionales que apoyan la realización de este evento, a Progestión de Perú, al Clúster de Energía Eléctrica de Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia, la Asociación Colombiana de Energía Solar, ACOSOL, Colombia, y la Asociación Mexicana de Energía, AME, México. En este día vamos a tener un segundo panel, en donde tendremos la participación de Andrés García, de nuestros panelistas también de don Miguel Hernández, don Willy Escobedo. Para comenzar, voy a dar el pase también para que Andrés García, nuestro asesor experto en sistema de energía, nos exponga sobre los modelos de negocio y herramientas de financiamiento para el desarrollo de proyectos de mercado de la Alianza del Pacífico. Andrés García es experto en sistemas estratégicos y de gestión de energía, integridad de activos, análisis de riesgo y sistemas de gestión de calidad, seguridad y de medio ambiente. También es experto en sistemas de transformación de la energía, eficiencia energética, contratos y finanzas verdes. Andrés, te dejo la palabra y el escenario para que nos puedas comentar. Hola, muchas gracias Romina, muchas gracias a los asistentes, bienvenidos a este segundo día ya del acercamiento de CONEC 2021, donde vamos a tener un rato de charla y de conversación respecto de las finanzas verdes y cuáles son los modelos y los instrumentos de financiamiento, un tema relativamente árido para los técnicos en general y para los proyectos de eficiencia energética, pero que en la medida que uno va avanzando y va desarrollando, ¿verdad? Este mercado vamos entendiendo y nos vamos conectando, ¿verdad? Con los objetivos globales de sustentabilidad que hoy día están tan en boga y agregan valor, ¿no es cierto?, a esta meta en general del mundo, que es combatir el cambio climático y desarrollar definitivamente, ¿no es cierto?, una economía verde o libre de carbono neutral en definitiva. Voy a ir directamente a la presentación, voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si, por favor, Romina o Marco, o que me puede confirmar si se está viendo la pantalla. ¿Se está viendo bien, Andrés? Ya, bueno, le voy a dar la bienvenida primeramente a don Willy Escobedo, que nos representa desde México. Bienvenido, Willy. Entiendo que de alguna manera nos va a aportar con una buena carta de información y de benchmark, ¿verdad?, respecto a la microeconomía y las finanzas verdes. Y le doy también la bienvenida a don Miguel Hernández, que obviamente es el presidente de ACOSOL en Colombia, pese a todas las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad?, de pandemias sanitarias, económicas y financieras. De todas maneras, les agradezco su presencia porque es un esfuerzo relevante lo que estamos haciendo acá. Así que en virtud de ir avanzando, yo espero tomarme 40 minutos para desarrollar una conversación posteriormente con ustedes, que nos lleve y nos guíe, ¿no es cierto?, a que mostremos al resto de las compañías o del mercado en general cómo podemos ir aproximándonos y cuáles han sido las experiencias asociadas en cada uno de sus mercados para desarrollar el mercado y los proyectos de eficiencia energética con un financiamiento accesible, cosa que en general es un tema bien árido, como dije al principio. Así que sin más me voy a ir al temario, a la tabla, donde me voy a referir particularmente al contexto, un contexto en general de donde se desarrolla este proyecto de internacionalización de las compañías de eficiencia energética, que se refiere específicamente a la Alianza Pacífico, obviamente al rol que tiene la eficiencia energética en este camino, la reducción de emisiones, en el cambio climático, para posteriormente entonces ir definitivamente a los canales y modelos de financiamiento, discutirlos en general. No pretendo entrar en 40 minutos en detalle, pero sí por lo menos mostrar las fuentes, las herramientas y discutirlas en general.
Y algo que a mí me parece relevante en función de lo que ha estado presentando a nivel mundial la Agencia Internacional de Energía, cómo participan en realidad en estas herramientas y en estos modelos, el modelo ESCO, que son contratos por desempeño en general, y que tienen un rol fundamental en cómo se desarrollan los proyectos de eficiencia energética y cómo se implementan en cada una de los sectores industriales. Bueno, me voy a ir al contexto. Contexto en general, rápidamente la Alianza Pacífico. Ustedes saben que esto es una iniciativa integral, ¿no es cierto?, regional, que partió el año 2011, con países miembros como Chile, Colombia, México y Perú, 3 de los cuales estamos en la OCDE, ¿verdad? 40 países observadores en general. Intención finalmente de esta alianza y de esta iniciativa de integración es alentar a la integración regional, así como un mayor crecimiento en el desarrollo y competitividad de la industria, desarrollo de mercado en general y de las economías de los países, a la vez que se comprometen, ¿no es cierto?, o nos comprometemos a avanzar progresivamente hacia un objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con la connotación, ¿verdad?, de las finanzas verdes y de la economía circular, que es lo que nos convoca. Así que este es el escenario de la Alianza Pacífico donde estamos, y que estamos relacionados directamente a través de una institucionalidad, digámoslo así, genérica, y de ahí, ¿no es cierto?, hacia estos pequeños proyectos que vamos desarrollando entre nosotros. El rol de la eficiencia energética en términos generales, ¿verdad? Uno puede inferir que ya hemos dicho que la eficiencia energética, como está definida, es el primer combustible. Si ustedes se dan cuenta en los escenarios que tenemos de evitar emisiones o mitigar las emisiones, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero, yo subrayo aquí que el 37% del impacto que va, ¿no es cierto?, a mitigar estas emisiones proviene de los proyectos de eficiencia energética. Así se resaltan en todos los paneles, no está de más subrayarlo y recalcarlo, y que si uno lo suma al 32% de las energías renovables, evidentemente esto ya suma, ¿no es cierto?, más del 60% asociado al impacto que tiene esta implementación a nivel de escala mundial y a nivel de escala de proyectos. Así que estos proyectos que estamos desarrollando sí tienen un impacto directo en la reducción de los contaminantes y de las emisiones. Esto implica directamente un impacto o una escala de reto, ¿no es cierto?, a nivel de cambio climático y a nivel de las finanzas en general, muy importante, muy demandante, ¿no? De alguna manera los proyectos se financian, de alguna manera hay herramientas que nos permiten desarrollar estos proyectos, y si no los conocemos, los que vamos a desarrollar este mercado, las empresas que participan en esto, finalmente estamos en un terreno un poco desconocido o desbalanceado, diría yo. El reto financiero en general que en el mundo y las agencias internacionales pronostican respecto de un tamaño de mercado, por así decirlo, estamos hablando de que se espera que se invierta el orden de los 100 billones de dólares al año, cosa que todavía no hemos llegado directamente a través de financiamientos públicos o privados. Es una cifra bastante relevante respecto de todo lo que significa en términos sociales, por ejemplo, creación de empleo, aumento de competitividad, productividad, etc. Y por último, ¿verdad?, esto va a tener un concepto de interlocalización de los recursos que de alguna manera nos permite traer conocimiento o interactuar con experiencias internacionales localmente, a eso se refiere con el concepto de interlocalización, entre países desarrollados que tengan capacidades internas, ¿no es cierto?, o tanto técnicas como financieras, también como para que los países en vías de desarrollo que carecen de esos recursos, ¿verdad?, y sistemas, puedan tomar estas experiencias y hacerlas suyas para acelerar, para catalizar estos objetivos que son bien demandantes, como habíamos expresado. Obviamente estos objetivos y estos dos elementos racionales, ¿verdad?, o de proyectos de eficiencia energética y energía renovable van directamente, digámoslo así, con una institucionalidad y un compromiso que viene, ¿no es cierto?, del Acuerdo de París, que fue llevado a cabo en el 2015 a través de la COP21, donde se relaciona la ONU, ¿verdad?, como organismo general director, y obviamente eso cascadea a la NDC, ¿no es cierto?, o que son los compromisos nacionales determinados en castellano, que nos permiten, ¿no es cierto?, trabajar en estas líneas y en los 17 objetivos para el desarrollo sustentable o sostenible para el 2030, que
tomamos a nivel general como organización de la COP21 y de los organismos internacionales. Esto creó, de alguna manera, otro organismo interno que es para el apoyo financiero, que es el Green Climate Fund, que de alguna manera toma fondos tanto públicos como privados para apoyar y aportar, como dijimos, los fondos necesarios para que el ruedo de las finanzas y de la economía de estos proyectos vaya desarrollándose. Entonces, si nos enfocamos directamente en los 3 puntos o 4 puntos, diría yo, de estos objetivos, 17 objetivos, nos estamos enfocando directamente en los objetivos de energías limpias o energías renovables, finalmente. El punto 8, que son los trabajos decentes o crecimiento económico, que es lo que nos permite a los países, ¿verdad?, seguir sustentablemente y sostenidamente desarrollándonos en forma más verde, más limpia. Y la innovación de la industria y la infraestructura, que es un poco la resiliencia asociada, ¿verdad?, a este crecimiento. Y finalmente esto se engloba en las acciones climáticas globales que estamos llevando a cabo a nivel global general. Algunos indicadores de esto como contexto, ya habiendo visto desde dónde viene, ¿no es cierto?, esta lógica de estos proyectos de desarrollo. Obviamente tenemos unas tareas inmensas. Aquí yo pongo objetivos que vienen de alguna manera, o datos que vienen, ¿no es cierto?, de alguna manera recopilados de la estadística de la Agencia Internacional de Energía, donde, por ejemplo, en el año 2010 teníamos 1,2 billones de personas todavía sin acceso a la energía, y teníamos del orden de 3 billones, ¿verdad?, de personas sin acceso a un combustible para cocinar o accesorios, ¿no es cierto?, energéticos para cocinar. Ya el último año, el año 2018, yo diría que es la estadística de estos números, ya hemos bajado, pero estamos lejos todavía, ¿verdad?, de lograr un objetivo dentro de lo que ya nos planteamos como los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Si esto yo lo llevo a un indicador de energía, la intensidad energética finalmente, y si uno mira el mapa, estamos lejos todavía, pese a que hemos ido mejorando en el mundo en general, más con la pandemia, que la demanda de energía decreció. Estamos lejos todavía de los indicadores. Uno mira el gráfico que está en la parte inferior izquierda de la pantalla, uno puede observar que al año 2017 todavía llevábamos una intensidad de energía del orden del 2,6%, o sea, hemos decrecido, en fin, entendiendo el indicador específicamente, ¿no es cierto?, de intensidad energética como el consumo de energía en general, ¿no es cierto?, por unidad de Producto Geográfico Bruto cada $1.000. Obviamente estamos todavía lejos de un desarrollo al que se espera para llegar a los escenarios de mitigación o de carbono neutralidad. El año 2017 estábamos del orden de los 2,6%, como dije, de crecimiento del consumo de la energía, y obviamente nosotros esperamos como objetivo llegar a los 3,6%. Tenemos tarea por hacer, las industrias tienen mucho por desarrollar todavía, así que obviamente esto nos lleva a que estos proyectos puedan incentivar a participar y a hacerse más competitivo y productivo. Esto de alguna manera nos muestra que el financiamiento climático, dado lo que yo he explicado anteriormente, tiene principalmente dos objetivos, y los proyectos tienen que tender, de acuerdo a cómo lo plantean cada una de las directrices que dan las NDC, orientados hacia la mitigación y hacia la adaptación. La mitigación se refiere principalmente a proyectos que van a tener acceso a generación de energía, a una energía de proyectos más verdes, ya sea renovables o eficiencia energética, al transporte, proyectos específicamente dedicados a edificios, ciudades, industrias, ciudades inteligentes, por ejemplo, o ciudades con mayor proceso de transformación de la energía más eficientes, o generación de energía más verde, y uso obviamente mejor de la tierra y de los bosques. Eso es el objetivo en general del financiamiento climático, a donde nos vamos a enfocar con estos fondos que finalmente tienen el desarrollo o el objetivo de mitigar y reducir emisiones. Y por otro lado está la adaptación,
que obviamente, ¿no es cierto?, va respecto a aumentar la resiliencia de las compañías y de las industrias para prepararlas para el cambio. Entonces hay todo un proceso y de fondos dirigidos hacia la seguridad alimentaria, la seguridad de suministro de agua y salud, la calidad de vivienda y de comunidades, servicios de los ecosistemas y sin duda hacia los entornos de la infraestructura y la construcción, que apunta a que tengamos un mundo, una infraestructura mucho más mucho más amigable con el entorno y con la sociedad. Bueno, la pregunta obvia aquí para entrar al tema más árido, como les dije, ya entrando en terreno, sí, y con esto termino el contexto, es si estamos preparados, ¿ah? Al final del día tenemos que conocer de dónde viene esto y cómo nos insertamos con estos proyectos, en estas marañas, en estas redes, ¿verdad?, de financiamiento a través de los flujos de financiamiento que existen para el cambio climático. Esta es una lámina que a mí me gusta mucho, que fue emitida en la PNUD muy en los comienzos de la época, estamos hablando del año 2011, donde se muestra gráficamente cuáles son los flujos de financiamiento orientados hacia, primero, a la cooperación gubernamental, ¿sí? O sea, aquí los gobiernos y la estrategia y la institucionalidad juegan, sobre todo en los países OCDE o las economías de los 20 más grandes, digamos, juegan un papel relevante en cómo empujar esto y cómo acelerar los procesos, catalizar, ¿no es cierto?, de flujos de financiamiento hacia las distintas herramientas. La idea no es entrar en el detalle, pero aquí se explica un poco la maraña, por así decirlo, de cómo tenemos financiamientos bilaterales, cooperaciones multilaterales, instituciones financieras tanto nacionales como internacionales. Aquí yo muestro algunos logotipos desde los bancos de primer piso hasta los bancos de segundo piso y las entidades más financieras directas, ¿no es cierto?, hacia los clientes, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, ¿no es cierto?, el Green Climate Fund, que de alguna manera yo les acabo de mencionar, que nace a través de la COP21, el ESI, que es una buena herramienta asociada a un fondo más público-privado, Bancomex, que de alguna manera lo vamos a comentar enseguida me imagino con Willy, y Bancoldex, que es de Colombia y que también trabaja con fondos internacionales a través de bancos de primer y segundo piso para tener acceso a estos fondos internacionales. Vamos directamente entonces a los modelos de financiamiento. Esto es un terreno que vamos a tener que discutir con detalle, yo creo, en la próxima etapa de esta conversación, pero aquí, como les dije, la idea no es presentar el detalle, sino que solamente las experiencias, ¿sí? Existen canales de financiamiento en general que yo los punteo aquí en estos 5 puntos y que los estoy reflejando básicamente en términos de la experiencia que hemos tenido tanto internacional como local en Chile, ¿sí? De alguna manera está como primer canal de financiamiento las ayudas públicas. Cuando los gobiernos a través de las NDC se comprometen, entonces generan, ¿no es cierto?, lo que se llaman las finanzas verdes, los ministerios de Hacienda, los ministerios de Energía, generan fondos y caudales, ¿no es cierto?, de inversiones que le permiten cofinanciamientos y ventanillas abiertas para que tanto las industrias públicas como privadas, a través de una institucionalidad, ojalá a través de una ley de eficiencia energética, que fue lo que me imagino hablaron ayer con Andrés, de alguna manera entonces se dan estas herramientas y estos canales a través de los ministerios, institucionalidad o las agencias, que en este caso nosotros contamos con una agencia que es el puente, ¿no es cierto?, el catalizador para que el mercado se desarrolle. En un segundo punto están las rebajas o reducciones de impuestos, que también tienen un impulso, le dan un impulso relevante a aquellos proyectos que benefician un consumo más inteligente, más eficiente de la energía. En el caso nuestro, a través del Ministerio de Vivienda, en algún tipo de ley, en este caso yo puse el decreto 331 del 2010, donde se beneficiaba a las constructoras para instalar dentro de casas o de viviendas, ¿no es cierto?, más sociales, sistemas de calefacción térmico-solares, ¿ah? Y que de alguna manera eso les reportaba una reducción de impuestos a la compañía, particularmente a la constructora. Están las líneas de créditos dedicadas, que obviamente parten con los bancos directamente estatales y que siguen, obviamente, en el sector, ¿no es cierto?, más privado. Es un camino que hay que recorrer. Hay que entender que los bancos, no sé si también están bien preparados hoy día para entender o pasar o transitar de una lógica más de activos fijos o de activos tangibles a un activo más intangible, ¿sí?, donde hay un mayor riesgo asociado, pero que tiene beneficios más intangibles.
Estas líneas de créditos dedicadas, yo puse el Banco del Estado porque obviamente aquí ya tenemos lo que llamamos los créditos verdes, tanto para personas como para industria, y eso de alguna manera tiene un beneficio y unas condiciones de deuda bastante más atractivas que una condición de un crédito estándar, ¿no es cierto?, de crecimiento de capital de trabajo. Están las garantías de crédito, que también vienen impulsadas por las garantías estatales, y que obviamente se traducen a través de distintas herramientas. En este caso nosotros tenemos herramientas como el FOGAPE o como el FOGAIN, que son créditos bajo condiciones similares, pero con garantías del Estado. Y eso también hace que el riesgo en términos, ¿no es cierto?, de las condiciones financieras de aquella entidad que va a implementar, ya sea la industria misma o alguna empresa tecnológica, vaya a tener un respaldo y un riesgo financiero menor. Y obviamente están las obligaciones de eficiencia energética, que son los contratos, ¿no es cierto?, que se hacen con, por ejemplo, ahorros compartidos o ahorros garantizados, que van orientados mucho más hacia los conceptos, los modelos de mercado, a los modelos de negocio tipo ESCO, donde ahí están las asociaciones gremiales, ¿verdad?, apoyados también por este motor catalizador que vendría siendo la agencia y que dirige y maneja las políticas de los ministerios de energía. Estos capitales y fondos ahora, estos orígenes, ¿no es cierto?, van asociados a fondos especializados, como decía, público o privado. Nosotros acá tenemos a Corfo, que Corfo tiene estos proyectos de desarrollo. Uno de ellos es el que estamos ocupando acá, de hecho, que nos permite, ¿no es cierto?, catalizar e internacionalizar empresas y que se transitan hacia empresas, sean estatales o públicas, especialistas en finanzas que manejan esos fondos, como por ejemplo Doble Impacto o Finsa, que son empresas bien establecidas aquí, que tienen, ¿no es cierto?, un desarrollo más de desarrollo de proyectos ambientales, sociales y de eficiencia energética y energía renovable. También hay otras herramientas, obviamente, que van asociadas a los servicios públicos, a los proyectos sociales, pero particularmente en esta presentación estamos enfocados en los proyectos más de energía. Están las empresas de servicios energéticos, que es un mercado que está todavía en desarrollo. Ya voy a mostrar en la siguiente módulo más o menos la visión en el mundo de las empresas ESCO, pero que es un mercado muy atractivo y que tiende también a catalizar estos objetivos de cambio climático y a catalizar, ¿no es cierto?, estos objetivos de carbono neutralidad, y que aportan yo diría, en una cifra significativa, estamos hablando de billones de dólares en el mercado, a estos capitales que se ponen disponibles para los proyectos, que son principalmente, la mayoría de ellos son empresas integradoras o definitivamente empresas dedicadas, privadas, a desarrollar este tipo de proyectos. Están los financiamientos a través de la factura energética, que es el pago de la energía, ¿verdad?, a través de que el proyecto se financia con los ahorros de energía, y que eso también está asociado a las ESCO, pero obviamente aquí pudiese ser una transición o un acuerdo directamente con las distribuidoras, donde uno, ¿no es cierto?, tiene a través del net billing o a través de otra herramienta asociada un pago de la inversión a través del ahorro de la factura de energía. El financiamiento a través de mecanismos de recaudación de impuestos, que es lo que estamos hoy día viviendo localmente en la ley de eficiencia energética. Se le va a dar un impulso específicamente, ¿no es cierto?, a aquellos vehículos eléctricos, por ejemplo, que tengan menores emisiones o cero emisiones, con un impulso más tributario, con una depreciación más acelerada, por ejemplo, que viene a ser directamente una institucionalidad que apoya a este propósito. Y obviamente las hipotecas verdes, que está también asociada en este caso nosotros a la ley, porque nosotros tenemos lo que se llama, ¿no es cierto?, la calificación de la vivienda, y obviamente los bancos, tanto privados como públicos o estatales, van a preferir y van a dar mejores condiciones a aquellas viviendas que tengan una calificación ambiental y de eficiencia energética mejor evaluada. Entonces eso también promueve, incentiva tanto al mercado público como privado a consumir elementos más verdes o activos más verdes. Entonces, estos dos orígenes y los fondos de alguna manera llevan a 4 instrumentos que son los que quiero mencionar. El primer instrumento tiene que ver con un fondo especializado, como ya lo vimos, por ejemplo el BID, a través, ¿no es cierto?, de un Bancomex o un Bancoldex o un Banco del Estado, donde se transfieren fondos con ciertas características de proyecto y modelo, y estos bancos, ¿verdad?, van a cada una de las empresas, o las empresas recurren a los bancos de primer piso, como Finsa, por ejemplo, para ofrecer estos fondos para desarrollar proyectos que tengan garantías crediticias y que tengan una asistencia técnica asociada, que ya lo vamos a ver.
estos proyectos de eficiencia energética normalmente tienen dos elementos más relevantes que son el riesgo técnico, por así decirlo, y el riesgo financiero. Este va apuntado principalmente al riesgo financiero para que la empresa tecnológica se atreva a avanzar y a través de un contrato bien definido avance con los clientes que necesitan tener una confianza, que los ahorros que uno promete realmente sean los que se cumplan a través de, porque si no, no se paga la inversión. Esto tiene pros y contras. En la segunda columna tenemos los pros y en la siguiente columna tenemos los contras, ¿verdad? Donde entre los pros de este instrumento está la capacidad de generar financiamiento competitivo a gran escala. De alguna manera esto tiene que escalar para que esto se genere, ¿no es cierto?, un desarrollo sustentable del mercado. La posibilidad de proveer una diversidad de productos financieros que hoy día en general no se tienen disponibles orientados a estos proyectos de eficiencia energética, y la alta capacidad de adaptación de la oferta a las necesidades del mercado. O sea, obviamente, financieras y no financieras, bancos o no bancos, no están acostumbrados a este tipo de modelos y por lo tanto hay toda una etapa de desarrollo en proceso para que las herramientas puedan ser bien entendidas tanto por el banco como por los usuarios. Dentro de la desventaja está que se requiere capital público y por lo tanto se requiere, como dije, una institucionalidad y por lo tanto se requiere un compromiso del Estado, por así decirlo, para garantizar este tipo de fondeo. Se requiere contar con fondos de administración de fondos experimentados, o sea, aquí no cualquiera puede administrar estos fondos, se entenderá por razones obvias de riesgo, y por lo tanto requerimos tener esta infraestructura de empresas, ¿verdad?, que administren estos fondos. Obviamente tiene la desventaja de que estas herramientas normalmente no avanzan con la rapidez que uno esperaría en la implementación de los proyectos y por lo tanto son lentos, mucho papeleo y trámite administrativo, pero que a la larga eso va a mitigar, ¿verdad?, cualquier atisbo de incertidumbre o de riesgo que pudiese aparecer. Y finalmente está la última desventaja, que puede ser difícil desarrollar el mercado, pero yo diría que con una buena implementación y aplicación del Estado en función de tanto los ministerios como las agencias, en este caso Agencia de Eficiencia Energética, se salta con buen éxito, ¿verdad?, este tipo de desventajas. Está un segundo instrumento que es la línea de crédito dedicada, más las garantías crediticias, más la asistencia técnica, que aquí ya no estamos directamente con un desarrollo de un ministerio o de una entidad estatal, sino que vamos a través de estas entidades que desarrollan mercados como el Corfo y desarrollan innovación y desarrollo, valga la redundancia, y que le generan, ¿no es cierto?, algunas garantías hacia los bancos de primer piso, como en este caso Banco Estado y Bancoldex, y generan facilidad de implementación, es mucho más directo, hay posibilidad de ofrecer financiamiento atractivo tanto a los hogares como a las instituciones como a las industrias, o sea, es un crédito blando que tiene muy buen acceso y muy buena llegada, promueve a que los bancos estimulen el desarrollo de las inversiones, efectivamente en energías renovables y en eficiencia energética, y por último la posibilidad de complementar con productos financieros existentes, o sea, todos aquellos productos que tienen los bancos hoy día pueden ser perfectamente complementados y adaptados a estas nuevas metodologías o a estos nuevos instrumentos. De nuevo, una ventaja que, como dijimos en los flujos en la slide pasada, se requiere capital público y obviamente se requiere un orden en términos de institucionalidad. Depende de la posibilidad de implementar una facilidad de garantía crediticia que normalmente es difícil de encontrar, digamos. Las garantías necesitan tener algún respaldo de algún activo detrás y obviamente para la pequeña y mediana empresa esos a veces se copan muy rápidamente con uno o dos proyectos que están en proceso y por lo tanto eso mitiga el crecimiento y la celeridad de las siguientes inserciones que pudiesen tener o desarrollos que pudiesen tener los proyectos. Un instrumento 3, que ya estamos más hacia los conceptos que yo he mencionado de los fondeos, ¿verdad? A través del ahorro de energía y el financiamiento a través de infraestructura energética, que finalmente tienen garantías que no requieren subvenciones directas, porque aquí la aprobación va directamente, o el fondeo va directamente de los privados. La empresa energética debería poder financiar, ¿no es cierto?, estos programas a menores costos. Aquí estamos hablando de proyectos bastante de menor escala, y eso hace, ¿no es cierto?, que cada una de las ESCO, de los desarrollos privados o de la industria privada que está asociada a estos proyectos de mejora de rendimiento o de ahorros de activos, ¿verdad?, tengan, ¿no es cierto?, una facilidad mayor para costear estos proyectos.
Hay un conocimiento, obviamente, que mitiga el riesgo tecnológico a través de las empresas que están invirtiendo. Por lo tanto, ellos saben exactamente, dominan la tecnología y producen, obviamente, una tranquilidad hacia el contrato y hacia el cliente y, obviamente, hacia las entidades financieras. Esto normalmente se genera a través de una garantía o de un certificado de ahorro que va garantizando los flujos y los pagos. Tiene un par de desventajas este instrumento número 3 que son de alta dependencia de los cambios de regulación del mercado. Obviamente el mercado privado se va manejando de acuerdo a estos cambios y eso tiene una incertidumbre asociada. La inducción, ¿no es cierto?, la introducción de obligaciones que podrían considerarse complejas dentro del punto de vista operativo para las empresas energéticas y también para las autoridades, ¿no es cierto? Y finalmente la limitada experiencia internacional respecto al financiamiento mediante factura energética que depende específicamente de contratos bien definidos, que no todo el mundo conoce y obviamente vamos a necesitar entonces una siguiente habilidad que es la habilidad legal. Y por último, el instrumento número 4, que aquí ya estamos hablando directamente de componentes de Estado, donde hay mecanismos de recaudación de impuestos y garantías crediticias, más una asistencia técnica, donde también tenemos un potencial para permitir mejoras de crédito a través de los mecanismos de recaudación de impuestos, como yo les puse, por ejemplo, a través de una recaudación de tributo final de cada ejercicio tributario de cada año, que le permita disminuir, ¿no es cierto?, impuestos al resultado a final de año a las empresas que implementan estas herramientas o estos instrumentos. Reducen significativamente el riesgo financiero y entregan finalmente asistencia técnica a los hogares o a las industrias en general. Hay una poca experiencia comparada en general, hay más experiencia comparada con los mercados de las ESCO y hay una fuerte dependencia, ¿no es cierto?, en los cambios legislativos también, las reglas del juego que se plantean en cada uno de los países o de los gobiernos. Hay obviamente una última desventaja, que es la autoridad pública puede no tener la capacidad ni la experticia, ¿no es cierto? Y evidentemente ahí está los flujos internacionales con las experiencias de los países que sí tienen estas espaldas financieras para poder crear este impacto, este impulso hacia los países menos desarrollados. Por último, y yo creo que no menos importante, me voy a ir directamente, me quedan 10 minutos para trabajar los modelos ESCO. Yo creo, como le dije al principio, que los modelos ESCO es una muy buena herramienta, es una experiencia que hemos tenido localmente muy exitosa y que creemos que en el mundo, por lo que voy a mostrar, también lo es. Si uno mira, ¿no es cierto?, el desempeño de los contratos por desempeño, valga la redundancia, uno ve que en el mundo en general, si uno compara desde el año 2015 al 2017, los contratos por desempeño han ido creciendo del orden, ¿verdad?, en Compound Annual Growth Rate, o sea, un crecimiento anual comparativo, ¿no es cierto?, del 9%, lo que es una muy buena tasa, teniendo principal participación China, Estados Unidos y la Unión Europea. En general, en los mercados, los mercados de las empresas ESCO son variados, ¿eh? No tienen una regla particular. Los modelos son muy parecidos, pero las aplicaciones son muy distintas. En Europa el mercado también ha tenido, ¿no es cierto?, un crecimiento relevante. Estamos hablando de que del orden de los 2.000 y algo millones a los 3.000 y algo millones, están dando también del orden del promedio del 8%. Y que nos genera en total un crecimiento, ¿no es cierto?, del orden de los 28,6 billones del año, ¿no es cierto?, en el año 2017, que es una muy buena señal en virtud de cómo estos contratos van tomando confianza, van tomando terreno, van generando, ¿no es cierto?, un buen desarrollo de mercado. Aquí, una vez más, la política gubernamental es un impulsor importante y clave dentro de la actividad ESCO. No hay que dejar de olvidar o no hay que dejar de mencionar que aquí los proyectos ESCO están basados en una ecuación multivariable, que la vamos a revisar un poquito más adelante, pero estos ahorros que tienen que pagar la inversión, obviamente es una desigualdad que cualquier cosa que yo estime como ahorro y que tenga que garantizar, tiene que ser mayor que la inversión, porque de alguna manera si no tengo cómo ofrecerle al cliente, ¿verdad?, un financiamiento y un contrato que le permita, ¿verdad?, primero tecnologizarse, cambio tecnológico, desplazamiento de combustible fósil o algo de ese estilo, ¿no es cierto?, para poder desarrollar un proyecto de este estilo.
Estos son los contratos. Esta es una slide que también está en la Agencia Internacional de Energía. Yo la tomo porque explica muy bien la idea del contrato por desempeño. Hay dos principales, hay varios más, yo voy a mostrar un par más, ¿verdad? Pero en general hay lo que se llaman los ahorros garantizados, donde el banco hace un préstamo al cliente, al implementador, entendiendo el implementador al dueño de la industria, ¿verdad? No al implementador que va a implementar el proyecto. Este hace un préstamo, ¿verdad?, al cliente, al usuario de la tecnología, y esto, el cliente a su vez hace un contrato con la empresa ESCO donde se compromete a pagar, ¿no es cierto?, la inversión o el cambio tecnológico a través de los ahorros obtenidos. Y a su vez la ESCO contractualmente se compromete a través de garantías a cumplir, ¿no es cierto?, estos ahorros. Entonces, en este caso, el cliente está bien protegido porque si los ahorros no se cumplen, están las garantías de la ESCO asociada. Y en el caso de los ahorros compartidos, aquí el esquema cambia un poquito en términos de financiamiento. Yo creo que este segundo modelo ayuda mucho más a los clientes finales porque en definitiva la inversión no la realiza directamente el cliente, sino que la realiza la empresa ESCO. Y eso hace que en el balance final financiero de la compañía no existan o no baje el capital de trabajo o el capital de inversión de cada una de las compañías. Y eso es atractivo porque se va pagando y se va moviendo en términos financieros y en términos tributables en el ejercicio anual, ¿verdad?, de cada una de las empresas. Entonces, el que infiere el riesgo aquí lo toma la ESCO, el banco le presta o le hace un fondo, ¿no es cierto?, a la empresa que va a implementar, que es la ESCO, y esta a su vez, entonces, le da pagos al cliente, o el cliente le paga a través de los ahorros obtenidos la inversión, y este paga finalmente a través de una cuota fija al banco. Entonces el flujo ahí se da a través de un intermediario, donde obviamente entra la variable financiera además de la técnica, que es lo que veníamos hablando recientemente. Estos son los tipos de contrato por desempeño. Si uno mira la mirada general de cómo se comportan los distintos países, ahí tenemos a Chile, por ejemplo, también de nuevo como ejemplo, entre cómo se ha distribuido los contratos de ahorros garantizados respecto de los ahorros compartidos. Los ahorros compartidos siempre son un poquito mayor respecto de los ahorros garantizados, que no es el caso de Alemania o que no es el caso de Corea, pero en general se tiende hoy día en las empresas ESCO porque es un valor agregado que la finanza a través del financiamiento de estos proyectos para el cliente sea una herramienta atractiva. Y por lo tanto esos contratos tienden a ser más relevantes y mejor implementados. Ahora, obviamente eso tiene muchos riesgos que los vamos a analizar enseguida. Otros tipos de ahorro que no son los ahorros garantizados y los ahorros compartidos, está el fast out, donde uno toca y despega, o sea, vale decir, invierte, se paga la inversión y sale. Está la venta de energía, como ya la hemos tratado como uno de los caminos y de las herramientas importantes de financiamiento. El leasing operativo, que también es un cambio interesante en la manera de ver cómo uno compra los activos, el mejoramiento tecnológico, que puede ser a través de un ahorro con compromiso de compra, o perdón, de un arriendo con compromiso de compra. Y hay otros que son ya unos modelos que varían y que son una mezcla de estos y que va a depender un poco de cada país y de cada privado cómo maneja estas dos variables técnicas y de riesgo. Entonces, en general, cuando uno ve los modelos ESCO, la lógica y arriba uno puede ver la secuencia que uno sigue, en términos de que hay una necesidad de cambio tecnológico de un cliente, en el paso número 1, ¿verdad? Ya sea la infraestructura, la industria, necesita un cambio tecnológico y por lo tanto una mejor eficiencia en sus procesos de transformación de la energía. Viene y contacta a una empresa ESCO, esta empresa ESCO hace un levantamiento de la información, define la matriz energética del cliente y define también cuáles son las oportunidades, las mejores oportunidades de acuerdo, ¿no es cierto?, a un balance que puede ser el Pareto, ¿no es cierto?, donde están las mejores oportunidades con menores inversiones. Y la ESCO junto con la compañía deciden y eligen cuál es el mejor proyecto y lo implementan. Entonces, obviamente en esa implementación están los seguros de ahorros que dijimos que podían ser garantizados o compartidos, y enseguida, ¿no es cierto?, pasa a efectuarse o a implementarse o a usufructuarse, por así decir, los ahorros que van a ir pagando la inversión
para en un corto plazo o en un mediano plazo, dependiendo de los proyectos y de los periodos de retorno de la inversión, debiesen pagar la inversión y empezar a generar solo ahorros, ¿no es cierto?, hacia la mejor sustentabilidad y competitividad, ya sea de la instalación o de la industria. Esto nos muestra en los circulitos de abajo que cuando la ESCO toma este desafío, se le generan dos grandes riesgos importantes que hoy día están respaldados. El primero es el riesgo financiero, a través, ¿no es cierto?, de primero que hay que asegurar el retorno. A los bancos les gustan mucho las cuotas fijas. Hay que pagar una cuota fija pase lo que pase. En realidad eso hoy día está cambiando y nosotros tenemos la disponibilidad a través de un mercado nuevo que son las empresas aseguradoras. Y las pólizas de garantía que le permiten al seguro, ¿no es cierto?, si en el caso de que la ESCO no pueda respaldar los ahorros por alguna razón, ya sea porque los levantamientos no fueron los adecuados o porque la tecnología de alguna manera no logró las eficiencias definidas, entonces obviamente hay un seguro que le garantiza al cliente, ¿no es cierto?, que eso se va a pagar y al banco que se va a pagar. La tasa de descuento diferenciada es relevante. Aquí no podemos acceder a herramientas de financiamiento estándar, porque obviamente esto tiene un periodo de desarrollo y una tecnología asociada que no nos permite tener un pago o una cuota fija. Y por otro lado, tenemos obviamente el riesgo tecnológico, que son aquellos que tienen que ver con todo lo que cuando uno desarrolla un proyecto CAPEX, ¿no es cierto?, un proyecto de inversión, tiene asociado el riesgo del proyecto, o sea, el diseño, la ingeniería, el presupuesto, la tecnología que uno está seleccionando, la implementación, los subcontratos, todo lo que tiene relación con la implementación del proyecto que de alguna manera se extiende hacia el lado de la operación ahora, porque obviamente estos contratos son de largo aliento y duran al menos, ¿no es cierto?, 3, 5 o 7 años. Los riesgos ahora se transforman en esta pequeña mapa de ideas donde está el riesgo tecnológico y el primero que yo menciono es saber determinar precisamente cuál es la curva de demanda. Si uno no puede determinar o no puede establecer una buena curva de demanda, la línea base se llama, ¿no es cierto?, en los sistemas de gestión, no podemos determinar cuáles son los ahorros asociados a el financiamiento que estoy comprometiendo. Entonces, obviamente la curva de demanda y el primer levantamiento es relevante. Los procesos tecnológicos que vamos a invertir o vamos a implementar, la cultura de uso, aquí es relevante también que la industria entienda que hay una cultura de uso, un cambio de mentalidad asociado a la eficiencia, y obviamente en los equipos y otros aspectos, como ya mencioné, que tiene que ver con la operación, mantenimiento e integridad activa. Y en los riesgos financieros no solo está la tasa de descuento. Tendemos a pensar en la finanza que la tasa de descuento viene a ser, ¿no es cierto?, una solución base y si uno tiene una buena tasa de descuento pudiese tener un buen proyecto. En realidad no es tan así. Todos los que trabajamos en las finanzas entendemos que hay otras variables de riesgo como los apalancamientos en términos de la relación deuda-capital, el modelo de contrato que es relevante en función de emitir las garantías, el tipo de cliente, la solvencia de cliente, la seriedad de cliente, etc. Entonces, todo esto entra en una juguera para un análisis preciso, diría yo, y garantizado hacia los contratos. ¿Cuáles son los proyectos admisibles para esto? Bueno, en general, aquí pueden haber más, pero en general están los sistemas de control y monitoreo, sistemas inteligentes, los sistemas fotovoltaicos o térmicos solares, ¿verdad?, que de alguna manera también son bien orientados hacia el proceso de eficiencia y de generación renovable. La generación, intercambio y almacenamiento o la gestión de la demanda, dicho de otra manera, ¿no es cierto?, donde hay un cambio tecnológico y hay un cambio de cultura en términos de los usos, por ejemplo, almacenamiento de energía. La iluminación eficiente, la cogeneración, que obviamente tenemos un integrador agregado hacia la mejora de los procesos térmicos o de combustión, donde uno usa energía eléctrica y térmica a la vez en un solo proceso con un solo combustible, y obviamente la climatización y frío industrial, que son en general los porcentajes de consumo mayor en toda industria y en los mercados, los sectores domiciliarios. Próximos pasos, y con esto voy terminando, obviamente requerimos una modificación en la visión asociada al financiamiento de estos contratos. Hoy día están los modelos ESG, ¿no es cierto?, que son ambiente, social y los gobiernos corporativos,
que hoy día están entrando dentro de los modelos tanto en los ministerios de Hacienda a nivel estatal, a nivel institucional, como también a nivel de las empresas, a nivel de cada una de sus memorias sustentables que tienen que ser emitidas y tienen que ser un valor agregado para tanto los inversionistas como los clientes. Entonces, obviamente esto lo hace más sexy y lo hace bastante más imperativo como un valor hacia el producto o servicio que está entregando cada una de las industrias. ¿Cuáles son los elementos que debiésemos tomar en cuenta en esto? Son la estandarización de contrato, la limitación de los mínimos estándares, obviamente cuando uno habla de las líneas base, los confort, y queremos establecer una diferencia para poder lograr, ¿no es cierto?, esa mejora, tenemos que tener una buena limitación, una buena definición y un buen acuerdo de esos mínimos estandarizados. Simplificar los procesos financieros suelen ser engorrosos y largos, y obviamente la sofisticación y modernización de las herramientas bancarias que tienen que adaptarse hoy día al riesgo tangible al riesgo más intangible, como dijimos anteriormente. Y obviamente la incorporación a los mercados públicos, a las ofertas y a las demandas que debe tener cada una de las industrias a nivel público, que debiesen tener o mostrar al menos, ¿no es cierto?, algún tipo de ejemplo para desarrollar este tipo de mercados. Lecciones aprendidas: mercados de los fondos de inversión y el mercado de capitales local, que tienen que estar, ¿no es cierto?, dispuestos a aceptar otro tipo de riesgos. En general estos son escépticos al riesgo a intangible, digamos, ellos prefieren una garantía más objetiva, más sólida. Los proyectos demandantes de inversión en general y demandantes de tamaño. Aquí hay una agregación de demanda, por así decirlo. Los proyectos de eficiencia energética normalmente tienen un monto asociado a la inversión bastante más bajo que los proyectos de energías renovables no convencionales, por ejemplo. Los modelos de demandantes de capital en general, y obviamente la habilidad y conocimiento para las herramientas financieras, como lo que hoy día está ocurriendo, que no solamente el mercado financiero tiene que tener un conocimiento, sino obviamente los ESCO que van a implementar un proyecto de esto tienen que manejar conceptos como el equity, el préstamo, las garantías, que normalmente los técnicos no están 100% asociados, y tenemos que hacer interactuar entonces a los modelos de finanzas, al gerente de finanzas, al gerente de operaciones, al gerente de mantenimiento, con todas estas herramientas que no son fáciles de entender de un minuto a otro. Y obviamente la contabilidad técnica, ¿no? La complejidad de los contratos es otro elemento relevante, que obviamente le da la confianza a los clientes, así que le ponemos otro granito al tema en términos de los abogados. Los abogados también tienen que interiorizarse en este tipo de contratos y entender cómo se maneja el intangible. El marco regulatorio, como ya hemos subrayado durante toda la presentación, es relevante en esto. El apoyo del Estado tiene que estar. Estandarización de los contratos en términos de las complejidades que hablamos arriba. La transferibilidad de los contratos, vale decir, cuando hay un tipo de quiebre o modificación de las condiciones durante el contrato. Estos contratos, déjenme recordarles que de nuevo son contratos de largo aliento, por lo tanto la relación cliente-proveedor o cliente-vendor tiene que ser lo más estrecha posible, porque aquí hay flujos que dependen, ¿verdad?, de la vida de ambos. Entonces tiene que haber una transferibilidad de contratos bien establecida, tanto en las garantías como en la variación de las controversias, que es un tema no menor. Cuando ya estamos involucrados en la mitad del proyecto, tenemos que tener establecido cómo se va a desarrollar una controversia, si es que existe. Y por último, los accesos a mejores condiciones de financiamiento, que ya hemos hablado que las herramientas bancarias deben adaptarse a esta nueva lógica de financiamiento de los proyectos más sustentables. Hay un mundo nuevo que se está integrando a esto, que es el mercado de los seguros y garantías, y que obviamente va a ir en apoyo a la confianza contractual entre ambos participantes. Y por último, la digitalización, que ya sabemos que es un tema que nos va a pegar a todos, nos está pegando a todos hace rato. Y obviamente eso va a ser un catalizador relevante en términos de los proyectos de eficiencia energética, como consecuencia de los modelos ESCO, que va a conducir, ¿no es cierto?, a una mayor confiabilidad de las estimaciones de ahorro y una mayor confiabilidad en los periodos de definición o de implementación de los proyectos a través de los procesos de medición y mejora, de medición y verificación, medición inteligente y los sistemas de gestión de energía. Con eso creo que estoy justo en el plazo. Traté de ser lo más escueto posible, hay mucha información, este tema da para mucho, es un tema relativamente árido, pero que ciertamente con la lógica que hemos planteado y con los invitados que tenemos ahora, vamos a tener una buena discusión de estos elementos.
Romina, no sé si quieres hacer un alto Sí, para alguna pregunta no, que haya, estoy a disposición. muchísimas gracias, Andrés. Creo que es un tema muy interesante para seguir abordando. Entiendo que esto está No, también, ¿se te escucha, Romina? ¿no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Andrés, ¿tú me escuchas bien? No sé si Willy o Marco están escuchando. Sí, sí, Nosotros te sí, estamos escuchamos escuchando a perfecto. Romina, Andrés. Sí, Yo la escucho bien. perfecto. Andrés, no sé, quizás te quedaste ahí sin No, audio. yo no estoy escuchando. Es Voy a dar, probable, es probable que tenga cerrado el tema de A ver, audífonos, ¿no? ¿Ahora? tu volumen, quizás Ahora sí, ya, tu volumen. ahora Ahora sí, volví. Ahora perfecto. volví. No, te comentaba que era muy interesante lo que nos has expuesto, porque se entiende que estos son modelos que están también, se están interiorizando también dentro de la empresa, interiorizando también a través de los instrumentos que pueden acceder las mismas empresas para poder financiar sus propios proyectos, y se entiende que hay una serie de actores relevantes para que esto también pueda surgir y ser parte también de la propia actividad de las empresas de eficiencia energética. Entonces, esta instancia es muy buena también para ir sociabilizando y para que todos aquellos que nos están viendo, nuestras empresas que están participando en el proyecto y aquellas otras que quieran empezar a emprender también el proyecto de eficiencia energética, les sea y les sirva de insumo. Dicho esto, quiero invitar también al panel de conversación a nuestros panelistas internacionales, donde, bueno, nosotros invitamos al señor Willy Escobedo. Él representa a México. Él es licenciado, cuenta con 35 años de experiencia como gerente y consultor del sector de microfinanzas o finanzas populares en América Latina. También se ha especializado en ahorro y créditos para pymes o MIPES y administración de microfinanzas, especialmente en la elaboración de políticas, reglamentos, evaluación de riesgos para instituciones microfinancieras, productos verdes y o sustentables. También nos acompaña en el panel Miguel Hernández, que es el presidente de ACOSOL de Colombia. Él es ingeniero electrónico, técnico en energía solar fotovoltaica, especialista en gestión de proyectos, máster propio en energías renovables y eficiencia energética, máster oficial de energías renovables y proyectos energéticos. Quiero cerciorarme de que nos escuchan bien. Don Willy, no sé si está disponible. Sí, ahí está, nos está escuchando. Sí, sí, te estoy escuchando. Perfecto. Entonces, yo quería dejarles como la pregunta y quizás que cada uno pueda responder desde su experiencia, considerando todos estos modelos que Andrés nos explicó y nos interiorizó respecto a cómo funciona, es saber, por ejemplo, acá en Chile, cómo una empresa de eficiencia energética, una pyme, puede acceder a estos instrumentos o qué debe hacer para acceder a ellos para poder financiar también sus proyectos. Dejo la pregunta como planteada, quizás para que lo podamos conversar entre todos, y te doy el pase nuevamente, Andrés, para que puedas dirigir también este panel a libre disposición, y invito también a nuestros panelistas que también nos puedan compartir su experiencia desde su trabajo, desde su punto de vista. Muchas gracias, Romina. Bueno, efectivamente, y te agradezco la pregunta porque creo que es la pregunta clave, ¿ah? Hoy día todos queremos ser o tener un valor agregado asociado a la sustentabilidad y ser un aporte en nuestros productos y servicios hacia una economía más verde. Y estos temas financieros generalmente suelen ser enredados para todos, ¿ah? Y sobre todo para los que no tienen el acceso directo, las pymes, por ejemplo, que son las que hoy día tienden a mover los mercados, sobre todo los mercados más subdesarrollados o en vías de desarrollo. Entonces, obviamente que aquí la experiencia que podamos comentar en cómo ha sido nuestra experiencia local en Chile y lo que nos pueda comentar Willy o lo que nos pueda complementar Miguel en la experiencia colombiana en términos de energías renovables nos va a llevar a una buena conversación. Así que lo vamos a usar como plataforma, tu pregunta,
pero a mí me gustaría un poco escuchar a don Willy, darle la bienvenida de nuevo, y de ahí le vamos a dar la bienvenida a don Miguel, para que nos comente si hay algo que nos quisiera comentar de la presentación, alguna presentación, alguna experiencia inicial para iniciar el debate. Don Willy, por favor. Sí, bueno, muchas gracias a CONET y a los organizadores por esta gentil invitación. Es un tema, como bien dice Andrés, muy largo, complejo de abordar en muy breve tiempo. Yo nada más voy a hacer un pequeño resumen respecto del panorama en México. Según la Secretaría de Energía, México tiene una capacidad instalada de un 31%, repartido en geotermia, el aspecto nuclear, solar, eólica, y lo que más se ha avanzado es el aspecto hidroeléctrico con un 16%. Hay un 40-44% de los hogares en México que son pobres, que debieran acceder a estas energías sustentables más baratas, pero lamentablemente el gobierno en este país ha apostado por la energía fósil. Sacó una ley hace muy poco que dando privilegios para este tipo de energías, lo cual lamentablemente a veces resta iniciativas, tanto privadas como públicas, para poder apoyar este tema. México es un país privilegiado, cuenta con mucha energía y recursos. Imagínense, tienen 2 océanos. En muchos de los estados del país el sol brilla prácticamente todo el año, por lo tanto es muy aprovechable su energía. Se estima que se puede reemplazar en un 100% la energía que se puede consumir en el país e inclusive exportar a otros países. Por lo tanto, México es un país que bendecido, digámosle, pero lamentablemente hoy día quieren explotar más la energía fósil que todavía hay en abundancia en este país. Quiero indicar claramente que la organización del Estado, la banca de desarrollo del Estado que más apoya en este sentido, se llama Nacional Financiera, NAFI. Ellos financian proyectos fotovoltaicos para financiar, diseñar, construir, poner en marcha proyectos solares, parques eólicos, centrales hidroeléctricas, inclusive ayudan a hacer lo que son plantas de generación eléctrica, de transmisión y almacenamiento, e inclusive hasta financian el IVA. Yo aquí quiero aprovechar este panel para llamar la atención en el siguiente sentido. Y me gustaría que ustedes puedan voltear un poquito la forma de ver este gran problema y se ubiquen en un país como México o como Perú, que lo conozco bien porque soy peruano. Llevo ya 16 años en este país. En México conozco las dos realidades. Más del 95% de las pymes o de las MIPES son informales. Entonces, si nosotros pensamos colocar recursos para lograr una escala razonable y pensamos en bancos, esto no es viable, lamentablemente, ¿no? Un banco está pensando en una pyme, en una MIPE formal, donde hay estados financieros, donde hay proyectos, etcétera, etcétera, y esto no es posible. Aquí en México y en Perú, las que juegan un rol clave e importante son las entidades no bancarias, cuyo perfil de clientes son precisamente estas MIPES informales que necesitan apoyo. Hay grandes problemas en este país, en México particularmente, sobre el tema de la deforestación. Inclusive se han producido en las últimas semanas una cantidad enorme de incendios, pero no es producida por la mediana o gran empresa, es producida precisamente por las personas naturales que viven en los alrededores, que necesitan de estos productos para poder trabajar. Entonces, muchos de ellos cortan madera para poder subsistir, hacer sus alimentos, y entonces se producen todos estos grandes problemas. Por lo tanto, pensar hoy en solo una alternativa viable a partir del Estado y luego la banca privada, atendiendo este nicho de mercado en países como México y Perú, son inviables. Hay que pensar en el Estado
y hay que pensar en las entidades no bancarias que realmente se dirigen a este nicho de mercado. Pongo un ejemplo muy sencillo. En el estado de Jalisco y Colima, en México, estamos trabajando en un proyecto para generar forestación, para hacer reemplazo, por ejemplo, en el tema de extracción de agua para regar huertos, la utilización de paneles solares para bajar todo el tema del costo energético y otros aspectos interesantes, pero lo estamos haciendo a través de un plan piloto, que nosotros llamamos un plan espejo, es decir, generar buenas prácticas para a partir de esas buenas prácticas generar el contagio del resto. Y lo que estamos buscando es que el Estado apoye este tipo de ideas. Por supuesto que va a llevar su tiempo, no es un tema de corto plazo, yo diría que es un tema de mediano y largo plazo, pero lo que sí tengo claro es que es una de las grandes, digamos, conceptos y formas para llegar a una escala razonable, ¿no? Es decir, conceptos de masificación y para que también el aspecto técnico, que es un elemento clave, es decir, los proveedores de este tipo de soluciones necesitan lograr una escala y que les pueda permitir ser sustentables en el tiempo, es decir, no solo vender los productos, sino generar lo que es la asistencia técnica que permita la sustentabilidad del proyecto en el corto, mediano y largo plazo. Pero si solo tenemos 2, 3 proyectos importantes y no hay escala, yo creo que es muy poco probable que esto pueda funcionar. Y esto es un elemento clave, muy importante, ¿no? Donde tú bien dijiste, Andrés, se demuestre que el ahorro, ¿no?, es mayor que la inversión y que el proyecto es sustentable. Eso sí se puede lograr y lo hemos demostrado en microempresas, en pequeñas empresas, donde no hay, por ejemplo, hoy una conciencia del ahorro. Se siguen utilizando productos, se siguen utilizando insumos que lamentablemente son costosos y donde muy bien se puede incidir con este tipo de proyectos sustentables que permitan un ahorro razonable para esta familia, ¿no?, que le permita tranquilamente poder pagar un crédito en un plazo razonable, ¿no? Tema, por ejemplo, de deforestación es un proyecto que se está desarrollando a partir de una entidad no bancaria, es un proyecto de 5 a 22 años, donde es lo que generalmente demora este tipo de proyectos y se necesita generar conciencia, pero un elemento importante que probablemente tenemos que anotar es cómo se va a sustentar la familia mientras el proyecto se hace rentable, ¿no? Entonces ahí dejo una línea, una pregunta y algunas observaciones que sí me gustaría que cuando se hablen de este tipo de proyectos se pueda voltear a mirar estas realidades que a veces no las notamos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional o algo que ustedes consideren pertinente. Bueno, excelente acotación, Willy. La verdad es que yo te agradezco por la complementación, porque obviamente esto del volteo que tú mencionas muy bien, para nosotros significa un desarrollo, ¿sí? Un desarrollo de mercado que obviamente viene de una cultura dada, ¿no es cierto?, ya sea por el papá Estado o por las agencias privadas, agencias financieras, por así decirlo, que obviamente requieren una institucionalidad y un orden, un orden jurídico, diría yo, ¿no?, porque eso da confianza. Entonces, obviamente, cuando uno va más por el lado más privado o más de las financieras y no tanto por el lado de los bancos estatales o la lógica, ¿no es cierto?, estatal, la cosa se hace más competitiva y obviamente esa competitividad hace que el mercado se desarrolle. Entonces es un tiempo, hay un recorrido que hacer. Esto, por la experiencia propia, puede ser que sea una experiencia bien sesgada, digamos, pero desde el lado nuestro, esa experiencia ha tenido un desarrollo de mínimo de 10 años, ¿no? Entendiendo que nuestra economía tiene un orden jurídico que venía establecido ya y que obviamente a través de los compromisos internacionales que están reconocidos en el ordenamiento institucional del país, te recuerdo que los contratos, ¿verdad?, o que los acuerdos internacionales son parte, ¿no es cierto?, de este mapa legal o legislativo o reglamentario que existe en los países.
Entonces, obviamente que cuando uno permite o pretende ir desarrollando un mercado que le dé esta escalabilidad que tú hablabas, hay que desarrollar planes y hay que incluir en este desarrollo, en la discusión, a todos los actores, privados y públicos, estatales o no, ¿sí? Ahora, yo no conozco bien el mercado mexicano, sé efectivamente que la informalidad es parte, ¿no es cierto?, de un juego asociado, ¿no es cierto?, al desarrollo privado, y que habría que ver si en esa informalidad los valores financieros o los indicadores donde se trabaja, tanto el lado técnico como el financiero, permiten que el proyecto flote. Porque como tú bien dijiste, los proyectos en general de eficiencia energética son proyectos de poco monta, no así los renovables, y por lo tanto el acceso a ese financiamiento tiende a ser por una pyme o por un usuario en particular que está, ¿no es cierto?, con una idea de agregarle valor, y eso tiene un monto pequeño y tiene, ¿no es cierto?, un riesgo muy alto en términos de que se haga una evaluación técnica y que la cultura de eso se siga aplicando durante el periodo de operación del contrato. Así que yo creo que es un buen tema, creo que lo podemos debatir aquí en función de las experiencias que tenemos cada uno. Ahora le quiero dar la palabra a Miguel, un poco para que él nos cuente, porque entiendo, Miguel, que tú hoy día estás como flamante presidente, ¿no es cierto?, de la ACOSOL, y que lo estás debutando además, creo, ¿no es cierto?, en términos de tiempo, o ya llega un plazo importante en Colombia. Bueno, muy buenos días. Primero, agradecer la invitación a este importante espacio, ¿sí? Como ya nos presentaron, pues Miguel Hernández, ACOSOL es una asociación que es nueva, acabamos de nacer, es una iniciativa que se traía desde hace aproximadamente un año. A la fecha ya es una realidad, contamos con 147 empresas asociadas, de estas más de 80 instaladores de 21 departamentos del país. Contamos con los proveedores más importantes de materiales para el tema solar en nuestro país, fabricantes internacionales de la mejor calidad en paneles e inversores, y las certificadoras y fabricantes de estructuras para el tema de energía solar. Logramos consolidar el gremio, logramos unir toda la cadena de valor de los proyectos, principalmente enfocados a lo que denominamos en Colombia autogeneración a pequeña escala y generación distribuida. Entonces, pues en estos momentos soy el presidente de la asociación, en la cual pues nuestros objetivos es enfocar el gremio a las buenas prácticas, la calidad y la ética, para así hacer crecer el sector, hacer crecer la empresa pequeña que hace parte de ACOSOL y a ir de la mano de la empresa que ya está muy bien posicionada en el tema. Hemos hecho trabajos interesantes en el tema de presentar recursos o participar en las diferentes discusiones de la normatividad que se viene presentando de este tema, que ya hablaré un poco. Entonces, todo enfocado desde la experiencia de nuestras empresas asociadas, en mesas técnicas donde lo que pedimos o lo que solicitamos o lo que sugerimos, pues va directamente relacionado desde un enfoque de experiencia y desde un enfoque de lo técnico. Entonces, pues muchas gracias por permitirnos este espacio. Desde ACOSOL, pues en Colombia, si bien se han dado cuenta, el tema de las renovables, en nuestro caso, el tema de la solar fotovoltaica, de autogeneración a pequeña escala, pues es un tema relativamente nuevo, ¿sí? Si bien en Colombia tenemos una ley, que es la ley 1715 del 2014, pues solo hasta el 2018 se reglamentó y se dieron las directrices para poder formalizar o poder legalizar los proyectos de autogeneración a pequeña escala, ¿sí? Con la resolución CRES 030 del 2018. Algo interesante en el país, pues afortunadamente este gobierno ha estado como enfocado y apoyando el tema de renovables. Entonces, en enero del 2021 hicimos la primera tarea con ACOSOL, que salió la nueva proyecto de ley que reemplazará esta resolución CRES 030, la 002 del 2021, y como lo comentaba, desde nuestras experiencias, desde la parte técnica, hicimos los comentarios respectivos para que pues se eliminen los vacíos que muchas veces en las normas existen,
esta norma va a mejorar mucho las condiciones de lo que es la autogeneración a pequeña escala, principalmente lo que es residencial y comercial. Entonces, bien interesante el trabajo que se ha hecho desde Acosol y que queremos hacer a futuro, y de la mano de que contamos en el país afortunadamente con una normatividad que, si bien no es perfecta, es una normatividad clara que nos permite hoy en día legalizar los proyectos bajo unos estándares, bajo unas condiciones, y que nos permite venderle a los operadores de red, como se denominan en Colombia, los excedentes de energía que nos sobran. Entonces, de esta manera, los clientes o el usuario final puede obtener en su facturación una factura a cero, dependiendo de unas condiciones, o puede obtener inclusive saldos a favor que pueden ser redimidos cada 6 meses de acuerdo a lo que haya almacenado. Por otro lado, contamos que nació también de la ley 1715 del 2014, se reglamentó en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, es el tema de los beneficios tributarios. En Colombia tenemos unos beneficios bien interesantes, que es el tema de la exclusión de IVA de los proyectos y la deducción por medio de renta del 50% de la inversión que hizo el usuario final a 15 años. Ahora bien, un punto aquí a tener en cuenta es que en Colombia, a partir de este Plan Nacional de Desarrollo del 2019, lo que son paneles, inversores y controladores, que son los elementos principales del proyecto, no tienen IVA. Tenían antes de esto tenían el IVA del 19%, lo que los hacía, pues nos encarecía mucho los proyectos, y a partir de esa fecha en Colombia no tienen IVA, tienen IVA cero. Es importante. En ese punto, a raíz de una reforma tributaria que se estaba presentando y que pues afortunadamente ya se retiró, pretendían volvernos a subir del 0 al 5%, y ahí es donde estábamos haciendo uno también de los primeros trabajos en Acosol, presentando desde lo técnico, desde lo económico sustentado, que no es recomendable que se graben estos equipos, porque pues encarecería los proyectos, detendría el crecimiento que se ha dado en el sector, posiblemente se dejarían de generar empleos, porque muchas empresas han nacido en base a esta normatividad. Y por otro lado, en cierta medida se detendrían los compromisos o se retardarían los compromisos adquiridos por Colombia bajo el acuerdo de la COP21, que afortunadamente el país hoy en día, a partir del 2018, y hoy en día somos líderes en transición energética en LATAM, y somos líderes en renovables después de que estábamos en la cola de las listas. Entonces, es muy importante, digamos, lo que es Acosol para este tema, para todo el tema normativo, para aportarle al crecimiento del sector de la mano de toda esta normatividad, y viendo que en el país, pues somos también, como lo decía nuestro amigo de México, somos privilegiados, estamos muy cerca al Ecuador. En Colombia no es necesario tener seguidores para obtener un rendimiento casi óptimo de nuestras plantas. Entonces, eso es importante. Aparte de eso, tenemos una de las zonas donde tenemos de los más grandes potenciales casi a nivel mundial de radiación, que es la zona de La Guajira, ¿sí? Y al interior, cerca del desierto de la Tatacoa, en el Huila, departamento de Colombia, también tenemos unos grandes potenciales por el lado del Casanare. Entonces, el país tiene un gran potencial, y lo que se viene es bien importante para el desarrollo de la tecnología solar fotovoltaica, especialmente la autogeneración a pequeña escala y generación distribuida, que es el fuerte y es lo que nos compete desde Acosol. Bueno, súper interesante, y bueno, tú debes saber, Miguel, que nosotros aquí en Chile también tenemos el par de Acosol, que sería Acesol, ¿verdad? Y obviamente en esa lógica, Acera también, que está a mayor escala, ¿verdad? Con los generadores y transmisores que están implementando proyectos a mayor escala. Así que por lo que entiendo de la legislación hoy día, ustedes están bastante más apoyados, digámoslo así, ¿verdad? En un marco institucional que les permite ir tomando este liderazgo que han ido desarrollando. Obviamente hay todo un cambio cultural, ¿verdad? Hay apoyos e incentivos tributarios que les han ido ayudando, y que obviamente va a ir incrementando la implementación de este tipo de proyectos. Pero la pregunta sigue estando en boga, digamos, en este caso.
¿Cómo accede una empresa o una pyme, ¿verdad?, a un proyecto de este estilo? ¿Cómo ves tú, para después volver con nuestro amigo Willy, en el caso más privado, en el caso más informal, como lo mencionaba en el caso de México, cómo accede una empresa hoy día estándar? ¿Cómo se maneja el mercado? ¿Cuáles son las reglas en términos de que cualquiera, un pyme, quiera acceder a un sistema, ¿no es cierto?, fotovoltaico, ya sea aislado o conectado, o a un sistema particularmente, ¿no es cierto?, de generación distribuida? ¿Hay caminos dóciles? ¿Hoy día ustedes apoyan a eso? ¿Cómo debiese ser la transición de una empresa a este tipo de proyectos? Bueno, en el tema de cómo accede una empresa o una persona natural a tener su sistema de autogeneración, en Colombia hay una normatividad clara. Cualquier usuario, llámese, bien sea empresa, bien sea persona natural, persona jurídica, que tenga una cuenta en el operador de red, es decir, que sea usuario, puede en Colombia convertirse en autogenerador a pequeña escala. Hay unas condiciones técnicas que hay que cumplir, hay unos estándares también de calidad en equipos y de certificaciones que hay que cumplir, pero cualquier usuario en Colombia se puede convertir en autogenerador a pequeña escala. Ahora bien, en el tema, si tiene los recursos, cualquiera lo puede hacer. Miguel, una pregunta. Tú hablas de pequeña escala. ¿De qué orden estamos hablando en términos de kilowatt? ¿300 sí. kilowatts? ¿500 bueno, kilowatts? En Colombia, de acuerdo a la normativa, autogeneración a pequeña escala se divide, va desde 0 a 100 kilovatios, hay unas condiciones, ¿sí? De 100 a 1 mega hay otras condiciones, y de 1 hasta 5 hay otras condiciones. Entonces nosotros estamos enfocados en el tema de 0 a 1 mega dentro de las condiciones que hay para ese sector. Entonces, dentro de eso nos podemos configurar, bien sea como autogeneradores a pequeña escala, que en Colombia es genero, autoconsumo, y si me sobra, lo vendo bajo unas condiciones, y generador distribuido, que pues en otros países lo denominan diferente. En Colombia, generador distribuido es el que genera solo para la venta, bajo unas condiciones, y hay unos espectros de capacidades donde cambian un poco las condiciones. Entonces, eso es como el tema normativo, y en base a lo cual, digamos, Acosol está orientado en el tema de sus proyectos. Ahora, de lo que te decía, en Colombia cualquier persona, cualquier empresa que sea usuario de la red pública puede convertirse en autogenerador a pequeña escala. Eso por un lado, cumpliendo los lineamientos técnicos. Ahora, si tienen los recursos, perfectamente contrata a una empresa que sea pues especialista en el tema, le hacen todo el diligenciamiento, le entregan su proyecto, el operador de red aprueba, y empieza a generar su consumo, a generar los resultados para el cual haya sido diseñado su proyecto. Si no tiene, digamos, los recursos, es donde viene que en Colombia estamos muy limitados a los temas de financiamiento, ¿sí? En Colombia, si bien hay varios bancos que tienen unas líneas que denominan verdes, como Bancolombia o Davivienda, líneas bajo el modelo de leasing, donde las cuotas que pactan con el cliente son cuotas menores a lo que el cliente estaba pagando al operador de red, ¿sí? Su factura, para que no les afecte el flujo de caja, pero van desde unas ciertas potencias en adelante o desde unos ciertos costos en adelante. Entonces, para los pequeños residenciales, pues en estos momentos no hay una línea definida de financiamiento. Acceder a estos créditos pues lleva una evaluación de la empresa que instalará los sistemas, obviamente, porque la garantía para ellos es los equipos, ¿sí? Digamos también, en muchos casos se demoran mucho en salir de estos procesos, y pues los clientes de pronto se retiran de su interés. También, digamos, en Colombia hay otros modelos de iniciativas bien interesantes de empresas privadas, inclusive uno bien interesante de una empresa asociada, que es donde ellos financian los proyectos bajo PPA, y donde puede ser partícipe cualquier persona invirtiendo para financiar esos proyectos, y se llegan a contratos de 20, entre 15 y 25 años, a una tasa fija, a una tasa especial y diferenciada, donde se llegan prácticamente a unos ahorros entre el 15 y el 20% de lo que pagaba el cliente. Entonces, son alternativas bien interesantes que hay.
Por otro lado, Acosol, pues afortunadamente fuimos seleccionados por Naciones Unidas para participar en el diseño de un proyecto que se denomina Apoyo del Diseño de un Programa de Financiamiento de Energía Solar en Fotovoltaica en Colombia y Panamá, el cual cuenta con el apoyo del PENUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y con AECI, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estamos participando en esto. ¿Por qué eligieron Acosol en diferentes reuniones? Pues porque Acosol agremia a los que son los autogeneradores en realidad a pequeña escala, donde están las empresas instaladoras, donde en realidad se le llega a ese sector, no a proyectos a gran escala. Y este va a ser un proyecto que una vez se dé, Dios mediante, y salga a buen término en Colombia, va a ser muy interesante para financiar todo este tipo de proyectos en el tema agropecuario, en el tema residencial, comercial, industrial. Entonces, algo bien interesante, es uno de los trabajos que está haciendo pues de la mano con Naciones Unidas. Asobancaria también hace parte, el Ministerio de Minas y Energía. Es bien interesante. Gracias, Miguel. Bien interesante el desarrollo que están teniendo. Evidentemente aquí el concepto de asociatividad para generar fondos de inversión, ya sea fondos de inversión provenientes de estos mecanismos estatales o gubernamentales apoyados por ministerios exteriores, es una buena herramienta para poder empezar, ¿no es cierto?, a incrementar o acelerar, ¿verdad?, la implementación a pequeña escala, ¿no? Estamos hablando de bajo 100 kilos en general. Willy, tú mencionabas dentro de tu explicación y de tu comentario que ustedes tienen un 31% asociado solamente a las energías renovables no convencionales. Yo me imagino que hay algún acuerdo, hay algún compromiso de México respecto de los acuerdos internacionales como la COP21, los aportes nacionales determinados o algo de ese estilo, o no hay nada, porque yo lo que entendí es que en México están privilegiando todavía el gran recurso que ustedes tienen, que es el petróleo. Sí, bueno, esto es desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Sin embargo, todavía queda la inercia de alguna de las políticas adoptadas en años anteriores. Greenpeace, por ejemplo, es un activista muy fuerte que está empujando muchos de estos proyectos interesantes. Yo diría, lo dividiría en dos. Digamos que las medianas y grandes empresas tienen en la banca de desarrollo como NAFI el financiamiento suficiente para diseñar, construir y poner en marcha cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con este tema, ¿no? Por lo tanto, ya se han hecho esfuerzos muy interesantes. De hecho, hay una cantidad importante de grandes empresas que están adoptando ahorros energéticos interesantes. Y yo creo que por ahí, digamos, de alguna manera está solucionado el problema. Hay empresas proveedoras que inclusive, como en Chile, estuve observando lo que ustedes me enviaron información, que lo hacen electrónicamente, lo hacen a través de la internet, no necesitan estar generando entrevistas ni nada por el estilo. El proyecto se inscribe, hay el interés suficiente, hay el impacto correspondiente y entonces se empuja este tipo de proyectos. O sea, yo creo que en ese sentido México ha avanzado bastante. De hecho, ya hay una cantidad importante de inversión. Cuando el gobierno de turno sacó esta ley para privilegiar el tema de la energía fósil, de hecho el Poder Judicial y algunos activistas han desarrollado algunas controversias en el Poder Judicial para parar este tipo de, digamos, de políticas. Sin embargo, consideramos de que no es suficiente, ¿no? Es decir, todavía existe una cantidad enorme, hay muchas áreas de oportunidad para poder trabajar y obviamente en un país, como dije anteriormente, privilegiado, pues el tema da para más, ¿no? Un elemento clave e importante que México ha impactado fuerte es la caída del precio del petróleo, que sumado a los problemas de COVID y algún problema que hubo en los Estados Unidos por tema del hielo, donde los reactores se pararon y hubo un problema muy fuerte respecto del tema de electricidad,
hizo que el gobierno pudiera repensar algunos temas interesantes para que se pudiera de alguna manera enfocar no al 100% en la energía fósil, sino que también le diera un espacio a este tipo de energías, porque lamentablemente muchas de las empresas en este país dependen de este tipo de energías. Entonces, nosotros en México estamos empujando fuertemente en la parte, digamos, de buscar que las grandes empresas tengan su propio camino, las medianas empresas tengan su propio camino, pero también estamos empujando en que las pequeñas y las microempresas tengan un espacio en este tema, ¿no? Porque es ahí donde encontramos lamentablemente la mayor cantidad de contaminación, ¿no? No solamente en las zonas urbanas, sino también una contaminación muy fuerte en las zonas rurales. Aquí en México se le llama rural a las poblaciones menores a 50,000 habitantes, donde lamentablemente el tema energético sí se requiere de una conciencia, y ahí tiene que trabajar el gobierno, tiene que trabajar las empresas privadas. Hay una cantidad enorme de áreas de oportunidad que obviamente empresas como la que estoy escuchando de Colombia, de Chile, tendrían una cabida y una oportunidad muy grande aquí en México, ¿no? Entonces, creo que yo cerraría con esto, esta alianza del Pacífico que puede provocar muy buenas prácticas en diferentes países. Tienen que buscar que estas prácticas sean replicables en otros países, hacerlas viables, y yo creo que el elemento, como dije en el inicio, de espejo, que se puedan observar, que se puedan copiar y mejorar, creo que va a apuntar mucho a que en los próximos años esto pueda ir ganando espacio, ¿no? Y el espacio tiene que ver con la parte del gobierno, parte pública, tiene que ganar espacio en los aspectos financieros, tanto de la banca de desarrollo como la banca privada, las entidades no bancarias, comprometerlas a que esto es un tema muy importante, que no tiene que ver nada más con un tema de financiamiento puro, sino con el impacto que trae detrás. Y finalmente al usuario final, ¿no? Es decir, buscar los mecanismos y la forma de que el usuario también vea de que al aportar un granito de arena y sumar estos granitos de arena se hace un impacto muy grande. Entonces, creo que el rol y el juego que ustedes desarrollan me parece muy interesante, muy importante. Buscar siempre que este elemento sea replicable, que es un aspecto que yo les solicito de manera especial, y que obviamente abramos las puertas para que cualquier persona que quiera verlo, pues lo pueda observar, ¿no? Entonces, dentro de las plataformas que ustedes usan, poner las buenas prácticas, poner aquellas personas que han hecho ya el trabajo, que ya pueden generar un efecto demostrativo, ¿no? Y que estas personas puedan hablar a sus pares para que esto pueda difundirse. Creo que sería una forma, un mecanismo de generar mayor conciencia de lo que estamos trabajando. Gracias, Willy. Sí, en realidad aquí yo tomo esto de que debiésemos dividir o bifurcar, ¿verdad? El análisis, porque, como dije al principio de mi presentación, el tema del impacto hacia la mitigación del cambio climático tiene dos grandes jugadores, digámoslo así, ¿verdad? La primera son las energías renovables no convencionales, yo lo mencioné del orden de un 32% en la participación general, ¿verdad? Y por otro lado las eficiencias energéticas, que es el combustible, ¿no es cierto?, el gratis, el que tenemos ahí, el combustible base, que nos permite, ¿no es cierto?, desarrollar mejoras en la sustentabilidad y definitivamente en la seguridad de suministro y en el acceso a la energía en general para todos los sectores. Entonces, cuando yo los escucho tanto a Miguel como a ti, Willy, veo que obviamente en los proyectos más, digámoslo así, CAPEX, que tiene que ver con el cambio tecnológico de transitar de una fuente fósil a una fuente más renovable en términos de generación o generación distribuida y conexión o no conexión o acceso a una energía más independiente, más individual, va por el lado más financiero, que es el tema de esta conversación, orientada a financiar proyectos de CAPEX, y que obviamente se va financiando con un precio a través de un modelo tipo PPA o un modelo tipo Project Finance, ¿sí? Que son modelos bastante más conocidos, bastante más transversales en general.
Pero si yo los llevo ahora hacia a lo mejor un ambiente más árido, que son los proyectos de ahorro de eficiencia energética, donde evidentemente estos tangibles, donde decía, por ejemplo, Miguel, que las garantías que uno daba en estos proyectos eran los activos, ¿verdad? Los equipos, y que muchas veces se puede dar en los mismos esquemas en los temas de eficiencia energética como cogeneración o como un tipo, ¿no es cierto?, de cambio tecnológico de un motor o algún elemento de esa instancia, algún panel térmico o algún panel solar que genere energía eléctrica. Hoy día esta ecuación que yo mencionaba, ¿verdad? O esta inecuación, donde tenemos por un lado los ahorros, definitivamente que pasan a ser un intangible, y que tiene además un impacto relevante en las memorias de sustentabilidad, porque estamos mitigando, ¿verdad?, el cambio climático, se compite o se maneja a través de los financiamientos, ¿verdad?, o del capital que se necesita. Entonces, a través de este nuevo o este otro enfoque que hay que mirar, ¿cómo ustedes miran la cultura de eficiencia energética que aporta a este otro 37% de impacto y de mitigación del cambio climático? ¿Están las condiciones dadas en ambos países para que la cultura, tanto, digamos, institucional como privada, se preste para, tanto en el mercado público como privado, se preste para implementar estos proyectos, ya sea a menor escala o a una escala, ¿no es cierto?, más, como tú mencionaste, ¿verdad?, en términos de desarrollo más masivo y de una implementación más masiva que permita una asociatividad y mostrar hoy día digitalmente cuáles son las experiencias cada uno. Como yo les decía a ambos, o le comentaba al público en general, en Chile llevamos del orden ya de 10 o 12 años transitando en esto y el camino no ha sido fácil. Obviamente hay toda una transición donde la discusión fósil renovable ha sido bien discutida. O sea, aquí hemos tenido que tener la convicción y hemos tenido que asumir compromisos impulsados por leyes que obligan, ¿verdad?, tanto a los generadores como a los transmisores y a los distribuidores a tener lo que nosotros llamamos aquí la ley corta 1 y la ley corta 2, a tener una rama, una parte del portfolio, ¿no es cierto?, de oferta de energía renovable. Entonces, obviamente eso empieza a generar una cultura verde que va a transitar de a poquito hacia las otras tecnologías o cambios tecnológicos que van apuntados hacia el otro 37% que es la eficiencia energética. Nosotros acabamos de sacar una ley de eficiencia energética que nos pone también en un buen camino para poder implementar y obviamente impulsar este tipo de herramientas. ¿Cómo lo ven ustedes ahora en términos de la eficiencia energética? ¿Hay algún camino particular donde los ahorros aquí, porque aquí los ahorros obviamente tienen dos grandes vetas, ¿verdad? Lo primero es que tenemos que validar los ahorros, o sea, yo me hago cargo técnicamente de la tecnología y en base a los consumos, a la matriz energética que tiene cada usuario en particular, yo me comprometo con algunas oportunidades de mejora respecto a la línea base. Y el segundo es que finalmente tengo todo el aspecto financiero asociado a cómo accedo a que yo como ESCO asuma ese riesgo financiero que tiene que ver, por ejemplo, con lo que tú decías en las herramientas que tienen en México como la NAFI, ¿verdad? Que tienen, ¿no es cierto?, unas herramientas bastante más rígidas, creo yo, en términos de hacer financiamiento sobre proyectos tipo Finance Project o Project Finance y PPA. ¿Cómo lo ven ustedes localmente? ¿Hay espacio para esto? Yo diría, yo lo resumiría de esta manera. Se avanzó muy bien en México y con el actual gobierno se volvió a retroceder. Hay los mecanismos, cuando se hizo el avance, hay los mecanismos para poder generar una conciencia y una cultura del ahorro de energía. Sí la hay, sí la existe. Pero como es un país dependiente de la energía fósil, cuando tú implementas un mecanismo, un proyecto de esta naturaleza, estás pisando demasiado callo. Y ese elemento... el anacronismo. Y entonces, cuando tú pasas en ese aspecto, entonces hay que tener, yo diría siempre, paciencia, saliva y buen humor para que esto pueda funcionar poco a poco. Esa es mi reflexión, digamos. Tal cual, hay una convicción, ¿verdad?, que viene principalmente del mundo hoy día privado, por lo que yo entiendo hoy día en México particularmente, y que obviamente tiene que salpicar o tiene que integrar al mundo público en la medida que estos objetivos de desarrollo sustentable empiecen a ser parte de un requerimiento de valor agregado de cada producto y servicio. O sea, hoy día... De la vida cotidiana. Claro, el que está demandando esto hoy día es el cliente. Los clientes hoy día estamos mucho más potenciados, tenemos mucho más acceso a información y entendemos que algo que no sea sustentable y que no tenga, ¿no es cierto?, un aporte social, ambiental y en términos de gobierno corporativo es un producto que no compramos, ¿sí? Eso es
Y obviamente el Estado, que es un usuario más de esto, tiene que estar en línea con esas nuevas demandas de los clientes. Entonces, en la medida que la cultura de los clientes, como tú dices, en México ya exista, obviamente que esto tiene que transitar, y por eso se llama transición, ¿verdad?, energética. Tenemos que transitar en un cambio donde todos colaboremos y nos convenzamos de que esto es así, ¿ah? Mientras antes mejor, obviamente. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? De acuerdo. En Colombia están dadas todas las condiciones. Afortunadamente, pues a diferencia de los amigos mexicanos, acá el gobierno ha demostrado, digamos, compromiso con este tema, ¿sí? La transición energética pues ya se está dando con unos avances bien interesantes. Existen las normativas, existen los reglamentos, existen las condiciones en la parte, como decir, jurídica. Si bien no pueden ser perfectos, pero son muy favorables al tema de la implementación de esto. Es un proceso largo. En Colombia, por ejemplo, ya se inició, ya se arrancó con la primera planta de almacenamiento a gran escala, ¿sí? Entonces, esto va a ir reemplazando en cierta medida algunas térmicas que, su combustible pues, es fósil y es altamente contaminante. Y esto nos permite mejorar todavía más nuestra matriz. Se están haciendo trabajos de modernización y de ampliación de las redes de nuestra matriz energética, y esto pues previendo que se viene un desarrollo interesante en todos los proyectos de autogeneración, tanto a pequeña escala como a gran escala. ¿Sí? Entonces, en Colombia, afortunadamente, las condiciones están dadas. Falta mucho, sí, falta mucho, y es lo que queremos desde Acosol y desde nuestras empresas, pues aportar todos unidos para que en el momento de que estas normativas salgan no nos pase lo que ha pasado en cierta medida en Chile y en México, donde arrancaron con unas condiciones muy interesantes y al pasar de los tiempos han ido hacia atrás, han ido disminuyendo estas condiciones favorables, se tienen todo para ser implementado, pero se ha ido hacia atrás. Aquí, afortunadamente, pues el 2018 la reglamentación salió con unas condiciones, si bien faltaba mucho, muchos vacíos que en el 2021 con la nueva se eliminan gran parte de estos vacíos, y si son acogidos nuestras propuestas, sería una norma bien interesante. En Colombia, un problema que tenemos en lo que es autogeneración a pequeña escala, desafortunadamente, es que los operadores de red, si no todos, algunos, no han entendido que esto es una realidad, que esto llegó porque es una necesidad para el país, para el planeta, para el usuario, y se presenta mucha, en algunos casos, por desconocimiento técnico de sus funcionarios o por otros motivos, muchas barreras, muchas demoras, mucha posición dominante, lo que toca recurrir a las entidades que regulan el tema, que vigilan el tema. Entonces, este ha sido uno de los puntos, digamos, como una piedra en el zapato para el desarrollo, porque retrasa procesos, tiempo es dinero, en algunos casos los clientes pues se sienten que es el instalador el que está incumpliendo, cuando en realidad son retrasos desde el operador de red. Y otro punto que queremos luchar, digamos, para que esto no se dé, estas condiciones pues se mantengan y todo sea bien como se quiere, digamos, el crecimiento, es que a futuro, de alguna forma, queremos que con el apoyo pues del gobierno y todo, se elimine que el operador de redes sea juez y parte en el sector. Hoy en día, ante los operadores de redes que se inscribe y legaliza un proyecto, pero ellos al mismo tiempo comercializan el tema. Entonces, le estamos entregando una información técnica, porque a ellos hay que entregarle toda la carpeta de un proyecto con todos nuestros diseños, cada empresa tiene su metodología, con todo, ¿sí? A alguien que es también, que también hace lo mismo. Del mercado. Sí, entonces él es juez y parte. En ese momento se pueden presentar, y se han presentado situaciones en algunas partes donde llegan a ese cliente al cual yo estoy atendiendo a ofrecerle mejores condiciones porque lo pueden hacer, ¿sí? Y entonces se presentan estas situaciones. Queremos a futuro, es duro, es difícil, como decía el amigo chileno, se tocan callos muy importante porque los operadores de red en cierta medida son unos monopolios departamentales, ¿sí?
Y entonces se tiene cierto lobby de estas partes que manejan muchos flujos de dinero. Entonces, queremos que eso se elimine, que sea una entidad independiente en la cual se inscriban y legalicen los proyectos y se autorice su puesta en marcha. Sí, que no sea una empresa a la cual tanto evalúa como también vende el servicio, porque eso ahí, en cierta medida, yo lo veo desde un punto, se viola como el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a una competencia sana y demás factores que aplican. Entonces, ese es un punto, y esas son barreras que hemos tenido en Colombia, pero las condiciones, afortunadamente, hasta estos momentos para las renovables en Colombia están dadas. No se quiere decir que perfecto, no, pero están dadas y afortunadamente hay mucha empresa que ha nacido por estas normas, ¿sí? Han crecido por estas normas y es lo que queremos desde Acosol, luchar porque esto se mantenga y se mejore y que el sector crezca en el tema de buenas prácticas y en el tema de la calidad, ¿no? Sí, bueno, efectivamente yo siguiendo tu lógica de razonamiento y pensando, ¿verdad?, en esta asimetría de información, porque finalmente cuando en un mercado participa juez y parte, digamos, hay una regulación, hay un marco jurídico que obviamente hay que tocar primero, digamos, son las bases. Ahora yo coincido definitivamente que las condiciones en todo el Asia-Pacífico, por así decirlo, están dadas para que las energías renovables, dada que somos países privilegiados, para usarlas, nos podemos transformar en competidores internacionales. Lo que antes éramos consumidores de energía primaria, por así decirlo, ahora nos podemos transformar, ¿verdad?, en exportadores de energía limpia. Esa es la lógica. Pero me quedo con la sensación de que cuando tú dices que están dadas las condiciones, hay un elemento, y me voy a enfocar de nuevo en la presentación, que tiene que ver con el financiamiento, y que obviamente atenta contra el desarrollo del mismo mercado. Más allá de esto de la participación de los mercados, hay una lógica hoy día tendiente a pensar o a desarrollar que las finanzas ya no son solo un mecanismo o una herramienta de soporte, sino que es una unidad de negocio adicional. Hoy día las finanzas tienden a tener una utilidad también por sí solas. Y obviamente marcar proyectos con utilidades sobre utilidades dentro de un proceso, de una herramienta que debiese ser solo un apoyo, ¿verdad?, financiero, con unas condiciones de tasa, de capital, ¿no es cierto?, de cofinanciamiento o de plazo, o así es, por así decirlo, debiesen tener, ¿no es cierto?, una condición distinta a las condiciones que los mismos bancos hoy día o las entidades financieras están ofreciendo al país. Entonces, claro, las condiciones técnicas están resueltas. Hoy día nosotros ya sabemos que la tecnología nos acompaña y nos acompaña bien y tenemos el riesgo acotado tecnológicamente, a no ser que obviamente existan algunos levantamientos de información que no sean los correctos. Pero teniendo estos tres primeros pasos o dos primeros pasos preestablecidos técnicos con una certeza meridiana, la siguiente barrera es cómo conseguimos los financiamientos a una tasa y a una condición que permite impulsar, no solamente que el proyecto flote. Hay muchos proyectos, tanto de energías renovables como proyectos de eficiencia energética, que no se quedan por un problema técnico, se quedan por un problema financiero. Entonces, obviamente en esa lógica, nosotros que estamos metidos en el mercado estamos empujando para que esas condiciones vayan bajando la barrera y se entienda que estos beneficios que hablaba Willy, ¿no es cierto?, no son solo beneficios tangibles, sino que son beneficios sociales y que son beneficios realmente que se evalúan de una manera distinta, una evaluación económica, ¿no es cierto?, social, y no una evaluación económica financiera. Y eso yo lo que creo que la banca está transitando en esta diferencia, digo yo, ¿no es cierto?, asimetría de información. Porque los bancos todavía tienen la mentalidad de que aquí hay que tener garantía y tenemos que tener activos de respaldo, cuando en general hoy día los activos son el beneficio, el bienestar, ¿no es cierto?, de la sociedad y la mejora en las condiciones ambientales que tenemos, que nos van a permitir seguir viviendo, que es el concepto de sustentabilidad. Entonces, hay una transición ahí que hay que manejar en función de un esfuerzo, yo lo digo en función a los ejemplos que hemos tenido acá. Nosotros partimos gracias a Dios, con un fuerte apoyo y una fuerte convicción de la institucionalidad del gobierno, que ha firmado, ¿no es cierto?, los acuerdos de la COP21, perdón, del Acuerdo de París, y que obviamente nos ha ido impulsando en plataformar todos estos convencimientos, tanto cambios culturales y como cambios en términos del modelo de negocio. Se ha desarrollado un mercado.
Así que bueno, yo les agradezco la presencia, a Willy le agradezco mucho, a Miguel también sus muy buenas acotaciones. Creo que hay mucho por discutir aquí, tenemos harto que entretenernos, así que quedamos abiertos a nuevos encuentros y a nuevas discusiones tan enriquecedoras como esta. Romina, todo tuyo el floor. No, nuevamente reiterar también la participación a ti, Andrés, por darnos y plantearnos este tema que es muy relevante y que creo que hay que seguir sociabilizándolo. A don Willy Escobedo también por su participación, por tener la disponibilidad de estar acá con nosotros, y por supuesto a Miguel Hernández también con su participación e intervenciones, que también debo darle ahí unos puntos extra, que también nos ayudó a concretar reuniones con nuestros empresarios. Así que también les doy las gracias por eso y los dejo invitados a todos a continuar en esta actividad. Nosotros durante la tarde continuamos con nuestras reuniones a través de las plataformas Hopin con nuestras empresas. Esta transmisión también va a quedar grabada para quienes puedan después llegar a ella y volver a revisarla. Tiene un material creo que muy importante también dentro de todo lo que Andrés nos habló. Y bueno, hago el cierre nomás agradeciendo por esta instancia, agradeciendo también a todos los que nos estuvieron viendo y estuvieron conectados con nosotros, y a las empresas también que han estado participando en paralelo de sus reuniones B2B. Así que agradezco nuevamente la participación de ustedes y espero contar de nuevo en otras actividades y futuras iniciativas que podamos concretar a través de ANIS Chile. Muchas gracias y que tengan una muy buena cierre de jornada. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Y cuenta con Muchas nosotros gracias, para- gracias por la invitación. Chao. Chao.